enciende como fuego. Padre maravilloso, Rey amado, exaltado y venerado eres tú, papá. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo amanecer. Gracias por un día más de vida. Gracias porque nos has permitido levantarnos, abrir nuestros ojos y abrir nuestra boca para comenzar nuestra mañana en oración, Señor bendito. Hay un adagio que dice que el que comienza su día en oración lo termina en bendición, Dios mío. Ven, Padre amado, Rey glorioso y 3 veces santo eres tú. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, pidiéndote que seas tú tomando el control de este momento, del lugar de donde estamos, que tomes el control de los medios de comunicación, de esta enseñanza, de esta oración, y que sea tu hermosa y maravillosa presencia haciéndose manifiesta en esta mañana y se quede con nosotros esa hermosa presencia durante todo el día, durante la noche, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Le estaba preguntando yo al Señor, bueno, papá, ¿qué tema, qué mensaje damos? Eso es lo ideal, que el mensaje sea Dios el que lo coloque, ¿cierto? ¿De qué me sirve a mí decir, bueno, yo quiero dar un tema o hablar sobre otro, si no es la voluntad de Dios? Entonces, le preguntaba yo al Señor esta madrugada, ¿de qué tema hablamos, papito Dios? Y el Señor puso en mi corazón el que hablara sobre la identidad que nosotros tenemos en Cristo y en el reino de los cielos. ¿Qué pasa si una persona terrenalmente no tiene una identidad? ¿Qué pasará con una persona? Vamos a suponer que estamos hablando de una persona adulta. ¿Qué es lo primero que le piden a una persona cuando va al médico? Antes de que la pueda revisar el médico, ¿qué es lo primero que le van a pedir? Le van a pedir documentos de identificación, ¿cierto? Después le van a pedir, bueno, muestre su carnet de servicios médicos o demuestre por medio de su identidad de que usted está afiliada al servicio. Aun cuando una persona muere, ¿qué le piden a sus familiares? Muestre la identidad de la persona que se murió. Su cédula de ciudadanía o copia de su cédula o su registro civil de nacimiento. Desde el momento en el que nacemos terrenalmente, ya el mundo nos exige una identificación, un registro. Hay algo que se llama el certificado de nacido vivo. Anteriormente en Colombia, cuando un bebé nacía, los médicos diligenciaban un papel que se llama el certificado de nacido vivo y este daba el momento exacto, el día, fecha y hora en el que el bebé nacía y las condiciones bajo las que nacía y el nombre de sus padres. Y una vez se pudiera sacar el bebé del hospital, el papá tenía que llevar el bebé o la bebé a registrarlo, al registro civil, ¿cierto? Y allá validar el nombre con el que iba a quedar el bebé. Me decía un amigo ahora, hace pocos días, que ya no funciona así. Que ahora el bebé o la bebé no la dejan salir del hospital si no está registrada allá ante la notaría, ante la registraduría. Entonces tiene que ir el papá o la mamá con el papá, porque la mamá está en esa recuperación médica. Tiene que ir con el nacido vivo a la notaría, a la registraduría donde se hace ese evento, registrar el bebé y ahí sí con el registro va al hospital para que le den salida. Entonces, miren lo importante del término identidad. Solamente de lo terrenal, desde que nacemos, el tiempo
que tenemos de vida, y aún yo nombraba el ejemplo el momento de morir, ¿cierto? Aún el muerto tiene que ser identificado. Cuando una persona es encontrada en la calle muerta y no tiene identidad y no encuentran sus familiares, ¿cómo lo reportan? Se encontró un muerto, un occiso no identificado. ¿Cómo se le dice a una persona que quizás está en condición de calle, su familia le dio la espalda y esta persona muere? Se encontró un muerto, un habitante de calle NN. No tiene nombre o no tiene identidad o no se pudo identificar. Ahora, ¿qué pasa espiritualmente? ¿Cómo Dios hace a las personas? En el reino de los cielos, nuestra esencia, nuestro ser, ya Dios lo hizo. Dios nos hizo primero en lo espiritual. Y en el momento en que la voluntad de Dios lo decide, somos engendrados físicamente. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías: antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, ya yo te había dado por profeta a las naciones. Quiere decir que antes de que Jeremías fuera un bebé en el vientre de su madre, antes de que fuera concebido físicamente, ya Dios lo había hecho espiritualmente. Pero qué tremendo de que antes de que fuera concebido humanamente, ya Dios le había dado una identidad y le había dicho: tú serás profeta. Amén. Ya Dios nos conocía. Mi embrión vieron tus ojos, dice la hermosa palabra de Dios, y vi que en tu libro ya estaban escritas todas y cada una de mis partes, sin que al momento de yo nacer faltara ninguna de ellas. Dios no hizo al cojo, Dios no hizo al bebé que nació ciego, que nació deforme. Espiritualmente somos perfectos. Perfectos. Ya la condición cuando un bebé nace con problemas físicos, con deformidades, eso es algo muy profundo, pero eso tiene una raíz también espiritual que se llama la iniquidad, la rebelión y el pecado, y es el demonio cobrando juicios sobre la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no hace a nadie tuerto, Dios no hace que una persona nazca sorda o muda, salvo un evento que pasó en la Biblia, en el cual Jesús está sanando a las personas por donde él pasa, y sana a un ciego. Si no estoy mal, es el que sana usando su saliva y barro, tierra, y lo sana. Y uno de sus discípulos le pregunta: Padre, ¿y esta persona que era ciega de nacimiento, qué pecado cometió? Y Jesús le dijo: no, él no estaba ciego por ningún pecado. Él nació así para que el nombre de Dios fuera glorificado en este día, ¿sí? Para que las personas que rodeaban a Checo y lo conocían se dieran cuenta que Jesús tenía que venir a darle la vista a la edad que tuviera. Pero bueno, la enseñanza es sobre la identidad. Entonces Dios nos hace espiritualmente primero. Tenemos una identidad delante de Dios. Dice la palabra de Dios que en Génesis 1:27, que creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, nuestra imagen, nuestra figura se asemeja a la figura de Dios. Y nuestra identidad, ¿quién es el que nos la da? Nos la da Dios, porque así lo estableció Él. Así Dios nos dio esa identidad, a su imagen y a su semejanza. Hay un propósito en la creación del ser humano, y es que nosotros, sin saberlo, fuimos formados, fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos formados para reemplazar una misión que tenían los ángeles. Y los ángeles, la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y fueron expulsados del cielo junto con Lucifer. Quedaron moradas vacías en el cielo, quedaron los cargos de ellos vacíos, y Dios creó al ser humano para que le rindiera gloria a Dios, honor y adoración y alabanza. Ese es el propósito basado en nuestra identidad espiritual. Terrenalmente
tenemos otros propósitos terrenalmente. Pero los propósitos terrenales son pasajeros, son transitorios. Hay personas que Dios les permite nacer con el propósito de ser empresarios. Hay personas que Dios les permite nacer con el propósito de ser millonarios, para que estos sean los que creen las empresas, los medios de finanzas de una ciudad, de un departamento, de una nación. Otras nacen con la condición de pobreza, otras nacen con la condición de clase media, porque en la sociedad terrenalmente tiene que haber un balance. ¿Qué pasaría si todos fuéramos doctores? Pues cuando una persona se enferma nadie va al médico. ¿Qué pasaría si todos fuéramos ricos? Pues no habrían personas campesinas que trabajaran la tierra, porque todos van a decir, yo tengo dinero, ¿cierto? Entonces, es en esa identidad espiritual, en ese propósito que Dios nos da, se sustenta bíblicamente de que estamos hechos a imagen y semejanza. Ahora, nuestra ciudadanía. Nosotros en esta tierra estamos de paso. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, o sea, nuestro cuerpo terrenal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, o sea, un cuerpo espiritual, por el poder con el cual Él también puede sujetarse a sí mismo a todas las cosas. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos, Él ya está condicionado. Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes son hechos del polvo, y al polvo tendrán que volver por cuanto pecaron. Lo que se muere es el cuerpo físico. Él vuelve a la tierra. Está hecho de tierra, está hecho del polvo. Al polvo tiene que volver. Pero nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. Y este cuerpo, la palabra dice que cuando Él levanta a los muertos para juzgar a vivos y muertos, cuando nos levante a los que vayan a entrar al cielo, Él transfigura este cuerpo que levanta del polvo, lo transfigura en un solo cuerpo celestial. Ahora dice la palabra de Dios, muchas veces hemos escuchado que hay personas que dicen que todos somos hijos de Dios, y ahí estamos equivocados. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, o Abba Kadosh. Y en eso es en hebreo, Abba significa Padre y Kadosh, Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que en esto padecemos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir esto? El que es guiado de la carne está siendo guiado por el mundo, y el mundo que nos está ministrando transitoriamente, Satanás. Dice la palabra de Dios que solo son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu, y los que se dejan guiar por el Espíritu, por la voluntad de Dios, esos son llamados hijos de Dios. Ahora también vamos a Juan 1:12 y nos dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, está hablando de Jesús. Mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la identidad espiritual? Resulta que somos creados por Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un derecho, un cupo, una ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía no es terrenal, como lo leíamos en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos no hay el gringo, el colombiano, el venezolano, el español. En los cielos tenemos una ciudadanía que es de allá. Allá no hay país, lengua o nación, es una sola nacionalidad y es celestial. Entonces, ¿qué pasa? A los que somos llamados hijos de Dios, tenemos una identidad de Dios. ¿Qué pasa
cuando el niño o la niña está montando bicicleta en la calle donde vive y sin querer queriendo, como dicen en el Chavo del Ocho, el niño roza las plantas del vecino o de la vecina y sale esta persona a tratar mal a ese niño y sale a regañarlo. Y el papá o la mamá se da cuenta. ¿Qué hace su papá o su mamá si ve que su vecino o su vecina la está regañando? Le está regañando a un hijo, lo está insultando. Su papá sale a defenderlo. ¿Qué es lo primero que uno como papá le dice a un vecino que está regañando a su hijo? Un momentico, me hace el favor y al niño usted no me lo grita, ni me le dice malas palabras, ni me lo maltrata. Yo soy su papá, yo soy su mamá. Y si el niño hizo algo malo, usted viene y me dice a mí y yo soy el que le corrijo. Si el niño le dañó algo en su jardín o en su ventana o en su casa, me dice a mí y yo le respondo o yo le pago. Pero a mi hijo, a mi hija, no me lo maltrata. Tenemos derecho en la identidad de Cristo, tenemos derecho a ser protegidos. Tenemos derecho a ser cuidados. Tenemos derecho a ser defendidos. ¿Qué pasa si este mismo niño está jugando por ahí y vaya hacia agravios, pero este es un niño de condición de calle? Un niño que por algún motivo no tiene papá y no tiene mamá. ¿Qué va a pasar con ese niño cuando se meta en dificultades? Pues cualquier persona la va a venir a maltratar. Cualquier persona la va a venir a lastimar. ¿Sí? Miren lo importante que es la identidad. Y estoy poniendo como ejemplo la identidad de hijo. La identidad de hijo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Qué tremendo. ¿Qué pasa cuando el niño no tiene identidad y es necesario que vaya al médico? Con la identidad de los padres basta para que lo atiendan, por lo menos cuando es urgencia. Sí, el niño se me quedaron los papeles, no los traje, el golpe que sufrió, el accidente que sufrió fue de emergencia, pero yo soy el papá. Ya yo le consigo los papeles, atiéndamelo con mis datos. Por lo menos en mi trabajo es así. Yo no tengo que llevar identidad de mis hijos, pero con el solo hecho de que yo demuestre que yo soy el que estoy afiliado a ese sistema de salud y que yo soy su padre, a ellos me los atienden. ¿Qué pasa cuando una persona se mete en problemas jurídicos? ¿Qué es lo primero que le piden a uno cuando usted va a instalar una denuncia, una demanda? Deme su cédula, muéstreme su cédula y páseme una copia. Entonces, el tener una identidad delante de Dios es muy importante. ¿Qué es lo que busca el enemigo con el ser humano? Una de las cosas que el enemigo busca. El enemigo busca que nosotros ignoremos, que nosotros desconozcamos, que nosotros no sepamos que tenemos una identidad en Dios, que nosotros no sepamos que tenemos una identidad espiritual, una identidad celestial. Nosotros todo lo que vemos con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos, se llama el mundo terrenal. Pero espiritualmente, el mundo espiritual es mucho más grande y es mucho más real que lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que nuestros ojos no pueden ver es más grande y es más real que lo que nuestros ojos pueden ver. En algún momento Dios dirá juicio sobre las naciones, juicio sobre el adversario, sobre Lucifer, juicio sobre sus ángeles rebeldes y caídos. Y todo lo que nuestros ojos ven, Dios lo va a destruir, o lo va a justiciar, o lo va a transformar. Pero el reino espiritual es mucho más grande y Dios lo hizo eternamente. El reino espiritual no va a ser transformado. Ya lo que está. Ahora, el enemigo, cuando una persona conoce su identidad espiritual, cuando una persona conoce y es consciente de que hay un mundo espiritual, de que está Dios, que Dios existe, que hay ángeles, que hay arcángeles, que hay querubines y serafines, cuando una persona conoce que en lo espiritual también hay Satanás, principados,
potestades, gobernantes de las tinieblas y huestes de maldad, y entiende el propósito y la identidad que tiene en Cristo, esa persona no puede ser engañada tan fácilmente por Satanás y por el mundo. Pero ¿qué pasa? Satanás va a hacer hasta lo imposible para hacer que esa persona pierda su identidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, aunque nosotros muchas veces no sepamos en qué nivel estamos o no lo entendamos, en el mundo espiritual nosotros somos conocidos. En el mundo espiritual, el enemigo y los demonios saben que Juliana es una mujer que dobla rodilla. Sabe que Imelva es una mujer que dobla rodilla. Sabe que Antonio es un hombre que tiene un llamado y un propósito y una identidad delante de Dios. Sabe que Tania tiene una identidad delante de Dios. ¿Qué pasa con una persona, con una mujer que la engañan para llevársela de un país a otro con promesas de modelaje o de trabajar como mesera con una mejor condición salarial y de vida? Y si la llevan engañada para venderla como trata de blancas o para esclavizarla en trabajos de prostitución. Te vamos a dar las mejores condiciones, muéstreme su identidad. Páseme cédula, copia de la cédula. Y cuando llegan allá, lo primero que hacen es quitarles su identidad, quitarles su pasaporte y sus medios de comunicación. Y las esclavizan sexualmente, ¿cierto? El enemigo, cuando una persona es reconocida como pastor, como profeta, como un sacerdote digno de Dios, como una mujer que es adoradora de Dios, el enemigo va a buscar la forma de quitarle su identidad. ¿Y cómo hace el enemigo para quitarle la identidad cuando la persona ya la conoce? Porque espiritualmente el enemigo nos conoce, aun cuando nosotros mismos ignoramos de que tenemos una identidad espiritual. El enemigo llega y busca la forma de hacernos caer en vergüenza. El enemigo llega y busca la forma de denigrarte. ¿Qué pasa cuando una persona, vamos a poner el ejemplo de un hombre de cabeza de hogar, que tiene padre, tiene madre, tiene hermanos, tiene esposa y tiene 2, 3 hijos, y esa persona cae en condición extrema de alcoholismo, y esa persona cae en condición extrema de drogadicción? ¿Qué cree que pasa con esa persona? Su misma familia le comienza a dar la espalda. Cuando un hijo se enoja demasiado con un padre, en el ejemplo de esta condición, ¿qué palabra le puede lanzar el hijo a su papá cuando está en condición de adicción extrema a la drogadicción? Usted ya no es mi papá. ¿Qué le dice un padre a un hijo cuando el hijo ya no quiere abrir sus ojos y está llevado por la drogadicción? Y viene y se roba las cosas de la casa de su padre, le levanta la voz a su madre, no respeta a su padre. Le dice: vete de mi casa, a partir de hoy tú ya no eres mi hijo. Esas son las palabras que el enemigo usa para que esa persona vaya perdiendo su identidad terrenalmente hablando. ¿Y dónde va a parar una persona que se dejó arrastrar por las tinieblas de las drogas? En la calle, a pesar de que tiene padre, madre, hermanos, hijos, esposa, va a parar en condición de calle, porque el enemigo le hace perder su identidad como papá, como esposo, como hijo, como hermano. Entonces el enemigo usa el pecado para derribar a esas personas que conocen su identidad espiritual, o para derribar esa identidad espiritual de las personas que no la conocen, no la han descubierto delante de Dios, y le hacen sentir apartado. El pecado nos esclaviza y nos hace vivir de tal forma que uno diga: yo no soy digno de que mis hijos me llamen papá, yo no soy digno de que mi mujer me llame esposo, yo no soy digno de que mis padres me llamen hijo, yo no soy digno de que mi familia me mire la cara, y pierde su identidad en el mundo, en su casa, en su familia y en su hogar. Pero lo más delicado es que pierde su identidad espiritual, porque el enemigo le dice: tú no eres hijo de Dios, tú eres un esclavo de la droga, tú eres mío. Eso es lo que busca Satanás, decirle: tú no eres de Dios, tú no eres líder espiritual, tú no eres sacerdote, tú no eres profeta, tú eres esclavo de la droga, tú eres esclavo de la lascivia, tú eres esclavo de la tristeza. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero el enemigo viene y le dice: tú eres esclava de la tristeza, tú eres esclavo de la miseria, tú eres esclava de la enfermedad. Y esa persona va ignorando
su identidad delante de Dios. Yo te digo una cosa, vamos a concluir. Quizás tú no sabes qué identidad tiene delante de Dios, pero el enemigo sí la sabe. Dios sí la sabe. Hay personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren en esta tierra y no saben que tienen una identidad delante de Dios, que tienen una identidad en el reino de los cielos y que tienen un propósito terrenal. Y mueren y parten sin conocer su propósito. Dice la palabra de Dios que Jesús nos dio potestad de pisar la cabeza de la serpiente, de pisar los huevos de áspides, de poner al enemigo por los estrados de nuestros pies en el nombre de Jesús. Que en su nombre podemos echar fuera demonios, que impondríamos las manos y los enfermos serían sanos, que el Espíritu de Dios será puesto sobre nosotros para ungirnos con poder, para orar por el enfermo y que sea sanado, para levantar al que está caído, para libertar al que está cautivo en cárceles de tristeza, de angustia, de dolor y de depresión. O sea que terrenalmente nuestra identidad espiritual tiene un peso, un valor y una misión por cumplir en esta tierra. Yo siento que el Señor le está hablando acá a alguna persona que quizás su padre le abandonó, quizás su madre tuvo que partir prematuramente de este mundo y hay una marca espiritual, hay un dolor espiritual en el corazón que este tema le está tocando. Y el enemigo le ha querido decir al oído: tú eres huérfana, tú eres huérfano de padre, de madre, de los dos, tu familia te dio la espalda, pero yo vengo a decirte en el nombre precioso de Jesús que tú tienes una identidad delante de Dios. Y que la falsa identidad que el enemigo te ha querido venir a dar como persona que está perdida, como persona que no tiene esperanza, como persona que su esposo le abandonó, como persona que su padre o madre le abandonó, o que sus abuelos le ataron con palabras de maldición. Yo te vengo a decir que esa identidad no viene de Dios, que esa identidad es falsa. Yo te vengo a decir que tú eres una creación y eres digno y eres digna de ser llamado hijo, de ser llamada hija de Dios. En el nombre precioso de Jesús, Padre, yo oro en esta mañana para que cada una de las personas que me están escuchando y que me están viendo comiencen a conocer esa identidad espiritual para la cual tú le has creado, para el propósito de vida que tú le has hecho. Padre, oramos para que esa persona que está atada en enfermedad, en drogadicción, en alcoholismo, en pecado, en adulterio, en lascivia, sea libertada en el nombre de Jesús, sea sanada, que ese corazón que está lastimado sea restaurado, Señor, sea sanado, Dios mío. Padre, tú eres el rey y el dueño de lo imposible. Lo que para el ser humano es imposible, para ti es posible. Lo que para nosotros es muy difícil, Señor, para ti es muy fácil. Padre, ven, Señor hermoso, y regálanos esa identidad, ese certificado de que somos hijos tuyos. Leíamos en tu hermosa palabra que el mismo Espíritu Santo de Dios, en Romanos 8:14, da testimonio a nuestro ser, a nuestro espíritu de que sí somos o si no somos hijos tuyos, papá. Padre, escribe nuestros nombres en el libro de la vida eterna y borra nuestros nombres en todo libro de engaño, de acta, decreto, de maldición que el enemigo tenga puesto nuestro nombre para muerte, para enfermedad, para miseria, para destrucción, para escasez. Dice tu hermosa palabra que el enemigo, el adversario, solamente vino para robar, para matar y para destruir. Pero que tú, Dios mío, has enviado a tu Hijo, al Señor Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre, no somos huérfanos, no somos desechados, no somos abandonados. Tenemos quien nos defienda. Dice tu hermosa palabra: abogado tenemos para con Cristo Jesús.
Tú eres nuestro Abba, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro médico, Señor, tú eres nuestro cuidador, tú eres nuestro guardador. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos después de haber resucitado, dijo: es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar a alguien que tiene las mismas características mías y del Padre, y es el Espíritu Santo, y es el Consolador, es el Sanador, es el que nos revela la voluntad del Padre. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos habla, el que nos abraza cuando estamos solos, cuando estamos tristes. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da nuevas fuerzas. Es el Espíritu Santo de Dios que nos sana conforme se lo pedimos a Cristo en el nombre del Padre. Espíritu Santo de Dios, sé tú sanando, sé tú tocando, sé tú colocando ese sello de identidad de que somos hijos tuyos, papá. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por estos 30 minutos de oración y enseñanza de tu palabra. Gracias, Dios mío, y es todo honor y toda gloria a ti por ese mensaje que tú nos regalaste en esta mañana. Bendigo la vida de cada una de las personas que nos escuchó. En el nombre del Señor sea su hermosa presencia guardando su salida, su entrada, su descansar, su trabajar, su estudiar, su momento de familia, su momento de reposo. Si en su corazón está, sígame, para que siga teniendo la oportunidad de escuchar estas oraciones que aquí levantamos. Dios le bendiga grande, rica y sobreabundantemente. Nos cubrimos con la preciosa y maravillosa sangre de Jesús y activamos ángeles guerreros a nuestro alrededor. Reprendemos toda obra de tiniebla, de venganza, contravenganza que el enemigo quiera levantar en contra nuestra a causa de esta palabra de bendición que hemos soltado. Que tengan un día maravilloso, que la bendición de Dios hoy los alcance, los abrace y los atropelle. Que Dios les guarde. Amén. Feliz día. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hasta luego.